Creo que todos, ¿verdad? Es un personaje bien conocido en las Escrituras, Job. Quiero comenzar por decirles que el autor del libro es desconocido. A ciencia cierta no sabe si fue Moisés, si fue Job, algunos hablan de Salomón. La fecha de que fue escrito también es algo incierto. Se habla en el año 2000, 1800 antes de Cristo, y algunos historiadores dicen que data del año 3500 antes de Cristo. Estaríamos hablando de uno de los libros más viejos de la Escritura. ¿Sí? Quiero que me acompañes a Job, el libro de Job. Job capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, no vamos a ir leyéndolo versículo por versículo. No lo vamos a leer ahorita de corrido, vamos a leer todo el capítulo 1, versículo por versículo. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Job, antes de llegar a Salmos. ¿Sale? ¿Ya estamos? No nos vamos a mover a ningún lado. De hecho, no van a aparecer las citas bíblicas como en otras ocasiones. Va a aparecer solamente el versículo del 1 al 22. Vamos a ir tomando versículo por versículo. Nada, voy a tomar 2 versículos de la Escritura. Esos quiero que los apunten. Yo les diré cuál es. Ya estamos ahí. Yo quiero que todos lo leamos. ¿Sí? Vamos a empezar por el primer versículo. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Vamos a entrar un poquito en contexto. La tierra de Uz se encuentra en algún lugar del Medio Oriente. Esto es más allá, esto es el único dato que podemos tener específico. No hay más datos específicos donde se encuentra la tierra de Uz. Pero Josefo, el historiador, habla acerca de la posible ubicación de la tierra de Uz. Según Génesis 22-21, apunta la cita bíblica, no la vamos a ver, te la voy a parafrasear. El primogénito, Génesis 22-21. No va a aparecer ahí, Génesis 22-21. No la busquen. Según lo que nos dice esta cita, dice que el primogénito de Nacor, o sea, el hermano de Abraham, se llamaba Uz. Y él nos dice que él fue el fundador de la antigua ciudad de Damasco. Pon atención. Esta ciudad de Damasco es la ciudad más antigua en el mundo y es la que más tiempo ha permanecido habitada desde su creación. Entonces, por esto podemos creer que Job vivió en algún lugar del desierto de Siria. ¿Sí? Y es importante resaltar la palabra desierto, porque Dios preparó y Dios disciplinó a muchos de sus hombres, a muchos de sus siervos en el desierto. ¿Verdad que sí? Y lo sigue haciendo hoy en día, porque es necesario que hay ciertas lecciones que tú y yo tenemos que aprender en el desierto. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Leíamos que Job era un hombre intachable, un hombre perfecto en el versículo 1. Pero ¿a qué se refiere perfecto? Porque perfecto solamente es Dios. Vamos a ver a qué se refiere eso perfecto. Él era perfecto en su relación con Dios. Él era perfecto en su comunión con el Señor. También dice que era un hombre temeroso de Dios, en el versículo 1. ¿Cuántos son temerosos de Dios? Amén. Una cosa es ser temerosos de Dios y otra es, ay, qué miedo tengo de Dios. Job tenía un temor reverencial, un respeto y un alto concepto del Señor. Un concepto de que tenía un Dios santo y poderoso, y por esto es que Job odiaba el mal. Por ese alto respeto, ese temor reverencial. Y esto, en este sentido, es diferente el hombre y la mujer del día de hoy. Porque el hombre y la mujer del día de hoy no tienen un conocimiento pleno de Dios. No tenemos un conocimiento pleno de Dios. El hombre actual solo teme a Dios por el hecho de que se puede ir al infierno. Es por eso que el hombre le teme a Dios. Porque dice, si no le temo a Dios me voy a ir al infierno. Aunque le temas, si no lo reverencias también te puedes ir al infierno, ¿lo sabías?
El hombre no tiene un temor reverencial de Dios como lo tenía Job. No tiene ese respeto, solo le tiene un miedo. Y dice, si no leo la escritura, si no voy a la iglesia, si no oro, si no. Y todo esto se vuelve más una imposición propia que lo vengas a hacer por amor, por gratitud, por respeto, por obediencia al Señor. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué dice en el verso del 2 al 3? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos hablando de alguien que tenía mucho dinero, mucha lana. Alguien que era muy sumamente rico. Vemos que tenía una hermosa familia compuesta por 10 hijos. Más adelante en el capítulo 2, la semana que entra, primeramente Dios, hablaremos un poco de su esposa. Era un hombre muy rico. Y toda su familia, por lo consiguiente, vivía con comodidades, vivía con ciertos lujos. Los camellos de los cuales estamos hablando aquí nos indican que él se podía dedicar al transporte posiblemente, por todos los camellos que tenía. Las asnas que tenía, esta era porque daba leche. Y en ese tiempo se consideraba una exquisitez la leche de las asnas. Por eso es que las tenían. Pero para alimentar todas las ovejas, los camellos, los bueyes y las asnas, tenía que tener muchísimos criados, muchísimos sirvientes. Y esto nos va a hablar de la provisión de Dios. Tenemos un Dios que provee. ¿Sí? Y vamos a ver también la bendición de Dios. En este versículo que estamos leyendo, podemos ver la provisión de Dios y la bendición de Dios. ¿Sí? Ahora, todo esto era acarreado. Todo lo que tenía Job y toda la prosperidad que tenía era acarreado porque era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? En el verso 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Esto quiere decir cada quien en su cumpleaños. En su cumpleaños hacían banquete. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. En el verso 5 dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, desde el banquete, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Podemos ver que Job tenía en abundancia y podemos decir que tenía una vida fácil, porque contaba con el recurso. Pero en medio de todo esto, Job tenía un temor en su corazón, por lo que acabamos de leer en el versículo 5. Él creía que sus hijos y sus hijas no estaban tan cerca de Dios como tenían que estar. Yo creo que pongan mucha atención en este versículo. De modo que él ofrecía sacrificio a favor de ellos, a favor de sus hijos. Esto significa que él era el sumo sacerdote de su familia. ¿Sí? Job ofrecía sacrificio a Dios pidiendo perdón por los pecados posibles que hubieran cometido sus hijos o hasta él. Y esto nos habla de que Job también se veía delante de Dios como un pecador. Aun cuando lo describe la Escritura como alguien que era recto y temeroso de Dios, apartado del mal, Job se veía como un pecador. Él se consideraba así. Ahora, Job hacía estos sacrificios por convicción propia y por amor a Dios. Job muestra una gran preocupación por sus hijos. Job muestra una gran preocupación por el bienestar espiritual de sus hijos en este versículo 5 que leímos. Y esto nos tiene que enseñar a ti y a mí. Y tenemos que aprender qué es lo que estamos haciendo por nuestros hijos. ¿Realmente estamos cumpliendo la obligación de sacerdotes de nuestro hogar? Recuerden que el hombre del hogar no solamente está para llevar la provisión económica, no solamente está para resguardar el hogar en seguridad, sino que también está para ser el sacerdote de su hogar, ministrando la palabra de Dios a sus hijos. Job estaba preocupado por eso. Job tomó el lugar de sacerdote que el Señor le había dado. La pregunta aquí es si nosotros mostramos algún interés por lo que nuestros hijos están haciendo, si mostramos algún interés por su vida espiritual, porque Job lo estaba mostrando. Es cierto que ahora ya no podemos hacer sacrificios como en ese tiempo, porque gracias a Dios el Señor mandó a su Hijo y ha hecho el sacrificio más grande por ti y por mí en esa cruz para salvarnos del pecado.
Pero sí podemos interceder por nuestros hijos delante de Dios. Sí podemos sacrificar cierto tiempo implorando a Dios que los ayude, que los proteja y que los guíe para que tengan una vida agradable y correcta delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Job lo estaba haciendo por sus hijos. Job sabía que tal vez sus hijos habían podido pecar por ignorancia. Y él no quería dejar nada a la aventura. Él venía y presentaba sacrificio. ¿Qué decía al final del versículo 5? De esta manera hacía todos los días. Todos los días tenemos que venir delante del Señor e interceder por nuestros hijos. Todos los días. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, hasta este momento, hemos contemplado una escena maravillosa. Hemos contemplado a un hombre rico que tenía muchos hijos, mucho trabajo, muchos sirvientes, y podemos contemplar hasta este momento, fíjate, 3 cosas de Dios: la abundancia, la provisión y la bendición de Dios, en estos 5 versículos que hemos leído. ¿Sí estamos o no? Pero lo que vamos a leer a continuación es algo sorprendente. Es algo que en esta escena nos va a ayudar a entender y hasta cierto punto comprender y hasta interpretar algunas situaciones que le pasan al pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver la soberanía de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, ¿qué dice ahí? Vino también Satanás. Por eso estoy diciendo que es algo sorprendente lo que vamos a leer. Fíjate. Esta es una escena en el cielo. Imagínate una escena en el cielo donde el Señor convoca a una reunión a todos sus hijos para que le den un informe de lo que está pasando en la tierra. Criaturas creadas por el Señor. Y todos se reúnen delante de Dios. Ellos tenían que venir a presentar delante de Dios y a rendir un informe de lo que estaba sucediendo en la tierra. Y en el verso 7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella, o sea, de andar para arriba y para abajo. Él andaba dando vueltas en la tierra viendo. ¿Sí? Él también había llegado a esta reunión, él también había llegado a rendir un informe delante de Dios. No te pierdas. La tierra es el dominio de Satanás. ¿Cierto o no? Él dijo que había estado recorriendo la tierra de un lado a otro, de arriba a abajo. A este Satanás se le llama el Dios de este mundo. ¿Cierto o no? Y también se le conoce como el príncipe de las potestades del aire. Apunta esta cita bíblica, no la busques. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, primera carta de Pedro 5, 8, apúntalo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto es una advertencia a lo que está diciendo Pedro aquí, porque lo podemos ver al final del verso 7. ¿Dónde estabas? Rodeando la tierra y andando por ella. ¿Qué estaba haciendo? Andaba buscando, viendo a quién molestar. Pero vamos a ver que no es tan fácil que el enemigo venga y te moleste. Y es aquí donde yo quiero que nuestra forma de ver el capítulo o el libro de Job cambie en esta mañana. No es tan fácil decir: es que el enemigo vino y me tentó, el enemigo vino y puso esto en mí, el enemigo vino y está haciendo esto en mí. No es tan fácil. Yo te decía que al inicio de estos versículos 6 en adelante vamos a ver la soberanía de Dios. Vamos a ver cómo es que Satanás consigue hacerlo y por qué lo hace. Entonces, cuando observamos lo que está ocurriendo en este mundo, pareciera que efectivamente el enemigo es el que tiene el control de todas las cosas, que es el que está a cargo de todo lo que nos está pasando. Pero es Dios quien está en el control de todo. ¿Cierto o no? Es pregunta. ¿Cierto o no? Sí. Dios está al control de todas las cosas, pero Él le ha dado a Satanás un periodo de libertad. Y ahorita lo vamos a ver. La gente puede decir: es que Satanás es quien controla este mundo. Pero de ser así es porque Dios te lo ha permitido. Porque si no, entonces ¿dónde está ese Dios que tiene todo control, toda autoridad sobre todas las cosas? En el verso 8
Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué buenas credenciales presentó Dios de un hombre. Qué tremendo que el Señor hubiera llamado a Job un hombre varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate qué tremendo, ¿no? Y aquí pareciera como si Satanás hubiera estado tratando de llegar a Job. Fíjate bien, ¿eh? Podemos pensar esto por lo siguiente que va a pronunciar Satanás en los siguientes versículos. En el verso 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás está acusando a Job de ser recto solo por la única razón de que el Señor lo ha prosperado. Dice, ¿a poco te teme de balde? No, te teme y te adora y te venera porque tú le has dado todo lo que tiene. Le has dado 10 hijos, le has dado muchísimos sirvientes, muchísimo ganado, mucho trabajo, ve nada más el ranchísimo que tiene, por eso te teme y te adora. Por eso está diciendo él, ¿a poco teme nada más de balde? En el verso 9. Satanás puede decir, desde que Job te comienza a seguir, todo le ha salido bien. Recuerden que es el engañador, es astuto. Satanás quería probar que Job solamente adoraba a Dios por lo que le daba, no por amor a Dios. Esto es lo que Satanás está tratando de decir ahí. Y la declaración de Satanás a Dios es un análisis preciso del por qué hoy en día mucha gente confía en Dios. ¿Por qué confías en Dios? Esta declaración que hizo Satanás no está muy lejos de la verdad. Hay creyentes y hay la gente que cree solo en Dios o está en Dios solamente por interés. Y solo sigue a Dios por interés para ver lo que le va a dar Dios, para ver qué es lo que le va a multiplicar, qué es lo que puede obtener de Dios. Satanás está refiriéndose hacia Job, está diciendo, por eso es que Job te teme. En el verso 10 dice, no le has cercado, pon atención a esta palabra cercado, alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Otra versión dice, no le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene. Y aquí vamos a encontrar también la protección de Dios. Yo pues te decía que no es tan fácil decir, es que Satanás vino, me hizo, Satanás esto no. Vamos a contemplar la protección de Dios. Porque en esta frase, no le has cercado o has rodeado de tu protección, nos da a entender que el enemigo había intentado atacar a Job, acercarse a él. Pero él había descubierto que alrededor de Job había una valla que lo protegía, que no lo dejaba acceder a Job. Pon atención para que no te pierdas. Dice, por lo tanto no había podido quebrantar esa línea de defensa que Dios había puesto alrededor de Job. Y esto nos hace pensar que hay un cerco de protección. Así como hay un cerco de protección que Dios puso en Job, nos hace pensar que también puede haber un cerco de protección alrededor de cada uno de los hijos de Dios. Y tú puedes decir, bueno, sí lo hay. Y mientras ese cerco esté, es inviolable, nadie lo puede tocar. Ni el mismo enemigo puede venir y tocarte, a menos de que Dios se lo permita. Pon atención. Y si Dios permite que Satanás venga a tu vida y empiece a hacer estragos, empiece a hacer cosas malas en tu vida, es porque Él tiene un propósito para todo eso. Y aquí viene la parte difícil. Porque tú puedes decir, entonces tenemos un Dios injusto. Tenemos un Dios que permite que venga a mi vida la calamidad, que me pasen cosas, que me pasen cosas malas, que permita que yo tenga tristeza, que tenga sufrimiento. En ese momento, cuando tú y yo somos tentados, cuando somos probados, no entendemos el porqué de la situación. Y tal vez ni lo lleguemos a comprender. Recuerda que los pensamientos de Dios son superiores a los de nosotros.
son diferentes a los de nosotros. Sus caminos son diferentes a los de nosotros. En ese momento que tú estás siendo tentado, que tú estás siendo tribulado, que estás pasando por una aflicción, por una necesidad, por una enfermedad, no lo vamos a entender. Tal vez lo entenderemos hasta que estemos delante de la gloriosa presencia de nuestro Señor. Lo entenderemos en ese momento. Algo sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener bien en claro. Es que si Dios ha decidido levantar su poderosa mano en contra de nosotros, en contra de ti y de mí, sin ningún motivo aparente. ¿Y por qué digo sin ningún motivo aparente? Porque muchas veces puedes ver a Job, un Job que presentaba sacrificio, un hombre perfecto delante de Dios, un hombre temeroso, apartado del mal, y ve lo que le va a pasar ahorita. Cuando el Señor viene y levanta la mano contra ti sin ningún motivo aparente, nosotros no tenemos que contender con Él. No tenemos por qué pelear con Él, ni mucho menos cuestionarle el por qué. ¿Por qué estás haciendo esto en mi vida? ¿Por qué me está pasando lo otro? Porque de serlo así, entonces estamos cuestionando la voluntad de Dios, de un Dios que es sabio, de un Dios que es soberano. Y esto sería insinuar que el Señor se está equivocando en sus planes con nosotros. Cuando tú dices, ¿por qué permites que me pase esto, Señor? Perdón. Es como si tú estuvieras diciendo al Señor, te equivocaste en esto, Señor. Yo en una ocasión escuché un testimonio de un pastor que me gusta mucho, el pastor Núñez de República Dominicana, de su diabetes. Le preguntaban, si tú volvieras a nacer, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué no te gustaría hacer? ¿Qué no te gustaría esto? Dice, pues yo si volviera a nacer me quedaría como estoy hasta el momento de mi vida. Pero es que él tuvo diabetes desde muy pequeñito, dice, ya ha tenido diabetes de más de 30 años. Dice, pero si yo volviera a nacer y yo le pidiera al Señor que no me pusiera esta diabetes, sería decir que el Señor se equivocó al ponérmela. Y así tenemos que ser nosotros. Si el Señor lo está permitiendo es por algo. ¿Sí me estoy explicando o no? Y entonces si nosotros decimos que el Señor se está equivocando al preguntarle por qué y por qué, porque el desenlace para ti y para mí va a ser aterrador. Va a ser aterrador porque nosotros nos estamos poniendo a la par de un Dios que nos puede aplastar y derrotar con su justicia. Porque delante de Dios no hay ni un solo justo. Entonces mejor nos conviene decir en ese momento de dificultad, úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Eso es lo que tiene que decir. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Verso 11. ¿Vamos bien? ¿O me regreso desde el 1? ¿No? Pero fíjate lo que dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cochino diablo, cizañoso. Pero a ver, quítale y vas a ver cómo todo lo que estoy diciendo, que te adora por lo que tiene, vas a ver si es cierto, si no te termina maldiciendo en tu misma cara, en tu misma presencia. Qué atrevido Satanás, ¿no? Y en este punto es necesario aclarar que Dios no se está dejando convencer por el enemigo. Dios no está entrando al juego del enemigo. El Señor conoce el corazón de Job. El Señor conoce tu corazón y mi corazón. Y esta parte es bien interesante, porque si bien es cierto que no sabemos por qué el Señor permite la tentación, o por qué permite la prueba, sí podemos deducir en esto que el final de la prueba es para formar algo en ti y en mí. ¿Sí o no? Es para formar algo en ti. No es para demostrarle a Dios nada. Porque tú y yo no tenemos que demostrarle nada a Dios, porque Él conoce el desenlace y Él sabe cómo va a terminar esa prueba. ¿Cierto o no? Ahora, lo mismo sucede con las tentaciones. La tentación no es para venir y decirle al Señor, mira, si pude pasar la tentación, Señor. El Señor ya sabía si le ibas a poder pasar o no. La tentación es permitida para saber qué tan fuerte y qué tan firme estás tú en el Señor. No es para probarle nada a Dios. Muchos nos alegramos, ya pasé la prueba, Señor, ya pasé esto. No, al Señor no lo vas a maravillar. ¿Sí me estoy explicando o no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cualquier situación, ya sea una prueba o sea una tentación, el final tiene que ser el mismo. ¿Y sabes cuál es el final? Glorificar el nombre de Dios.
Glorificar el nombre de Dios al final de una prueba, en medio de una prueba y al principio de una prueba. Glorificar el nombre de Dios al principio de una tentación, a mitad de una tentación y al final de una tentación. Ese final sí tiene que venir. Forzosamente glorificar el nombre de Dios. En ese mismo verso 11, Satanás está presentando una calumnia en Job. Porque está diciendo, si tú le quitas todo lo que tiene, vas a ver cómo blasfema contra ti. Satanás verdaderamente odia a la humanidad. Lo podemos ver en estos versos. Él sugiere que Job no era más que un servil adulador de Dios. Y yo me fui a la palabra servil. Y tiene una corrección muy fuerte, no la voy a decir, pero es como si fuera un lamebotas, un lambiscón, un barbero, y de ahí para abajo. Lo pueden buscar en el diccionario para que vean lo que dice. Entonces Satanás está diciendo que Job es un servil adulador de Dios. Él dice que nosotros somos serviles y que si Dios quitara la valla de protección que tenemos a nuestro alrededor y nos quitara todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado, terminaríamos maldiciendo a Dios. Y tú puedes decir, yo nunca he maldecido a Dios. Recuerda que el maldecir es algo que está mal dicho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos cristianos hay? Ya saben que me gusta hablar de los cristianos, porque hablar de los de afuera es bien fácil. Pues ellos qué, ¿no? Vamos a hablar de los de la familia de Dios. ¿Cuántos cristianos hay que en medio de una dificultad, en medio de una prueba, terminan separándose de Dios? Yo he conocido cristianos que han perdido a un familiar, de verdad. Han perdido al papá, a la mamá, y se enojan con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me quitaste a la mamá? Y se separan de Dios. Y jamás vuelven a los pies de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que Satanás le estaba diciendo de Job. Quítale lo que tiene y vas a ver si no reniega de ti. Vas a ver si nos dice, no, para esto, y te va a dar la espalda. Cuando tenemos alguna pérdida material, alguna pérdida económica, con el que nos enojamos es con Dios. Es que tú permitiste esto. ¿Cierto o no? Job tenía alrededor de él una valla de protección puesta por Dios. Una valla que podemos deducir por lo que estamos leyendo hasta este momento, que el enemigo había estado intentando traspasar y traspasar, pero no lo había logrado hasta que el Señor le va a dar la autoridad de hacerlo. Cuando Satanás vio que no lo podía tocar, sí manifestó su deseo de hacerlo delante de Dios, diciendo, pues quítale todo lo que tiene. ¿Y por medio de quién se le va a quitar el Señor? El enemigo odia a la humanidad. Satanás odia a la humanidad. Y yo pensaba en esto y le decía a mi esposa, yo no encuentro el motivo por qué alguien le quiera servir al enemigo, por qué alguien le quiera servir a Satanás. Y eso es algo que supera mi entendimiento por completo. Yo veía las noticias en internet y en la televisión de que se han fundado más iglesias que adoran a Satanás en Estados Unidos. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que tú puedas servirle a alguien que te abomina, a alguien que te odia, a alguien que te quiere destruir? ¿Cómo le puedes servir tú a alguien así? A mí no me gustaría tener un amo como ese. No sé a ti, pero a mí no. A mí me gustaría tener un amo y servirle a un Señor que me ame, que sea compasivo, que sea justo, que sea soberano. Y esa es la clase de amo que tenemos tú y yo en Dios. En el verso 12, fíjate lo que dice. Ya vamos a entrar a la parte que me gusta. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Está diciendo a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él, solamente guarda la vida. No lo mates, no me lo toques a él. Quítale todo lo que tiene. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahí me salió tronándose los dedos, sobándose los dedos, ¿no? Ya la hice. Le voy a enseñar a Dios como si éste va a renegar de él. Como éste a la primerita de lo que le quite, va a renegar y va a maldecir al Señor enfrente de su cara. Esta conversación de Dios y Satanás nos enseña algo bien importante. Muy importante acerca de Dios. Él es absolutamente consciente, pon atención, de cada una de las intenciones que tiene el enemigo para hacerte sufrir. Dios es consciente y Él sabe todo lo que provoca el enemigo en tu vida. Él lo sabe. También aprendemos que a veces Dios le permite al enemigo quitarnos, pon atención, aquellas cosas que nosotros hemos puesto en lugar de Dios.
Aquellas cosas en las cuales nos apoyamos, aquellas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza y hemos quitado a Dios de eso y ponemos nuestra confianza en eso. ¿Cuáles son esas cosas? Ejemplos hay muchos. En muchas ocasiones el ser humano o el mismo cristiano viene y ya dice, es que nosotros los cristianos no adoramos una imagen, no tengo ídolos. Tal vez de madera, de piedra, no los tienes, pero sí los tienes aquí y aquí en tu corazón. Porque has puesto en un altar a tu dinero, has puesto en un altar a tu trabajo, has puesto en un altar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y has hecho un lado a Dios. Y Dios viene y quita, le permite a Satanás que te quite aquellas cosas en las cuales han robado tu confianza y tu fe en Él. Y entonces cuando muchos en ese momento clamamos a Dios y tristemente nos acordamos de que hay un Dios. ¿Y por qué digo tristemente? Porque no nos acordamos cuando estamos en la abundancia. Pero cuando el Señor permite que sea tocada tu salud, que sea tocado tu dinero, que sea tocado tu patrimonio, entonces sí, te acuerdas de Diosito y hasta Diosito. Y Diosito no es Diosito, es un Diosote el que tenemos. ¿Sí estamos o no? Sí. Dios le iba a permitir a Satanás quitarle todo lo que tenía. Todo. Y que no tenía 2 pesos, ¿no? Tenía muchísimo dinero y tenía 10 hijos. Y mira que el enemigo de poder de él, de querer de él, ya no se hubiera destruido desde cuándo. El enemigo ya no se hubiera destruido si él pudiera. Él había calumniado a Dios y a Job. Fíjate en qué forma lo calumnió. Él estaba deduciendo, él dedujo que Dios no era digno de ser servido solo por sí mismo. Está diciendo Satanás. O sea que muchos dicen, yo sigo a Dios mientras Dios me dé. Dios, yo voy a ir a la iglesia si me das trabajo. Yo voy a ir a la iglesia si me sanas. Yo voy a la iglesia si mi esposo se le quita lo mendigo. Yo voy a la iglesia si mi esposa ya no me pega. Bueno, y si no se lo quita, ¿no vas? Eso es lo que está deduciendo Satanás. Él está diciendo que él no era digno de ser servido y llamado por sí mismo, sino que tenía que pagar a Job para que lo amara. ¿De qué manera? Con todo lo que le estaba dando. Fíjate qué tremendo. Vamos a ver el verso 13 al 16. Y ahorita los comentamos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego del cielo. Pudo haber sido tal vez un relámpago que vino y calcinó a las ovejas y a los pastores. Pero al decir fuego de Dios, fíjate qué interesante, al decir fuego de Dios, el ser humano siempre ha querido culpar a Dios de todas las desgracias que ocurren en el mundo. Al decir fuego de Dios es Dios tuvo la culpa. Cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, cuando hay alguna desgracia, ¿quién tuvo la culpa? Dios. Es que Dios lo permite. Dios lo hizo. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí. Ahora, el que el enemigo matara a las ovejas tiene un gran significado. ¿Qué fue lo primero que atacó el enemigo? Que él matara a las ovejas tiene un significado, porque las ovejas servían para presentar ¿qué? Sacrificio, los holocaustos que presentaba Job seguido. ¿Cierto o no? Entonces, él deja sin sacrificios para Jehová. Y en el verso 17 dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Después de que el enemigo viene y deja sin sacrificios a Job, viene y acierta un duro golpe al trabajo y al sustento de Job. Lo deja sin sacrificios, viene y lo deja sin trabajo después.
Se llevan a todos los camellos, se los roban a todos los camellos. Versos 18 y 19. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor, o el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Primero tenemos que notar que dice un gran viento. Este fue el que vino, sopló y tiró las esquinas de la casa y ahí murieron tus hijos. Pero en el verso 16 leíamos que fuego de Dios. ¿Cierto o no? Sí. Y esto nos puede indicar que Satanás tiene cierto control sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que pasó? ¿Recuerdan ese pasaje cuando van atravesando el mar de Galilea y el Señor va dormido y los discípulos van despiertos y empieza el mar a levantar unas olas gigantes y empieza a remeter el aire y los quería ahogar? Y despiertan al Señor. ¿Quién le provocó todo eso? Él tiene cierto control sobre las cosas, ¿cierto o no? Sí. El Señor se levanta y como hijo de Dios, con toda autoridad y poder, lo reprende y se calma todo. Aquí vamos a contemplar el último versículo que leímos de cuando mueren los hijos de Jacob en el 19. Una gran tragedia. La tragedia de las tragedias. Porque el haber perdido los sacrificios, el haber perdido el trabajo, pero el que hayan muerto todos los hijos de Job sí era una gran tragedia. ¿En alguna ocasión te has encontrado en una situación de que vienen y te tocan a tu puerta y te dan una mala noticia? Y apenas estás masticándose y otra mala noticia. Y apenas estás tratando de conciliar, de asimilar las otras noticias, están otra. Y para acabarla se quedó usted sin trabajo. Y para acabarla, te asomas y es el cobrador. ¿Sí me estoy explicando? Una tras otra, tras otra, tras otra. No para de llegar una mala noticia cuando eres azotado por otra, y eres azotado por otra, y otra, y otra. Pero todo tiene un fin y un propósito en las cosas de Dios. No nada más es alá y se va. Es que hoy se me antojó tocar a Lucy, luego a Agustín, y a ver qué les pasa. No, todo tiene un propósito en la vida de Dios. La pregunta es aquí, después de todo esto, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces después de todas estas malas noticias? ¿Cómo reaccionó Job? ¿Qué es lo que él hizo? En el verso 11 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Y luego, en el 20, perdón, y luego, postrado en tierra, adoró. ¿Por qué, Señor? No dice la Biblia que quiso decir eso. ¿Por qué me lo quitates? No dijo eso. ¿Verdad que no dijo eso? Postrado en tierra, adoró. Job rasgó su manto, se rasuró la cabeza. Y déjame decirte que el cabello en la Biblia es visto como la gloria de un hombre. Es la gloria de un hombre, es una expresión de su valor. Ahora, el rasurarse, el raparse era símbolo de despojarse de esa gloria personal. Luego dice que se postra, y esto no indica que sentía autocompasión. ¡Ay, cómo sufro! Nadie me quiere, todos me odian. Ni se estaba lamentando él solo. ¡Ay, Señor! Es que a lo mejor no hizo un sacrificio correcto y algo hice mal. No. Él adoró. Él se puso a adorar. Ahora, ¿cómo estaba ocultando lo abrumado, lo triste, el dolor que tenía? No. Porque desde así no se hubiera rasurado, no hubiera rasgado su manto. Él estaba demostrando sus sentimientos, y a través de la demostración de sus sentimientos, esto no quiere decir que estaba perdiendo la fe en Dios. Es que estuvo llorando y estuvo clamando a Dios. No tiene fe en Dios. Eso no vemos en Job. Job no está ocultando sus sentimientos. Yo me imagino a un Job adorando en voz alta, llorando, clamando, gimiendo de dolor por la pérdida tan grande que había tenido, pero después de todo dándole la gloria a Dios. Eso es lo que está haciendo Job.
Yo cuando estaba escribiendo esto me acordé de cuando falleció mi tío a principios de año. Ahí me dolió muchísimo, muchísimo. Una pérdida que yo he lamentado mucho, mucho, hasta la fecha me sigue doliendo. Lupita y Mario nos acompañaron al panteón. Hubo un momento en que cuando lo estaban sepultando, yo me separo de él, yo me separo de la gente y me voy a un pasillo del panteón y me quiebro y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía al Señor, gracias Señor porque te lo llevaste, gracias porque ya no lo dejaste seguir en lo que estaba, gracias porque lo quitaste de la maldad de este mundo, gracias por llevártelo. Y yo le estaba dando la gloria a Dios dentro de ese sentimiento de que mi corazón estaba roto. Pero le estaba dando la gloria a Dios. El llorar no es malo. El llorar no significa que tú no le tienes fe a Dios. El llorar no significa que no tienes puesta tu confianza en Dios. El llorar es que tú estás aflorando tus sentimientos. Y si a través de esa lágrima, de ese lloro, tú estás glorificando a Dios, amén, que así sea. El mismo Jesucristo experimentó el sufrimiento en la cruz. Él mismo experimentó el sentirse solo, el abandono por el Padre, que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no por eso es la barbaridad que una vez comentábamos, que sean que Jesús se había hecho ateo. ¡Qué gran tontería! Job sabe que ha perdido todo. No nada más su trabajo, no nada más su dinero, no nada más los sirvientes, no nada más sus hijos. Él perdió todo lo que tenía. ¿Y sabes qué hizo? Así adoró a Dios. No renegó como había dicho el enemigo, no renegó diciendo, quítale todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice. No, él adoró a Dios. Él conocía la clase de Dios. Él conocía que lo que te estaba mencionando, él conocía la soberanía de Dios, la protección de Dios, él conocía la provisión de Dios, él conocía la bendición de Dios. Y fíjate, esta parte es tremendo, en el verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cuando Dios nos da, cuando Dios nos bendice, no cuestionamos, ¿por qué, Señor, me diste esta bendición? Oye, ¿por qué me diste tanto? Si soy un pecador, soy un mentiroso, soy labios impuros, tengo pensamientos perversos, no amo a mi hermano, al contrario, lo odio a mi vecino. ¿Por qué me diste esta bendición? ¿Lo hacemos? ¿Verdad que no? Bienvenido, Señor, gracias. Ya sabía que era yo muy bueno. Qué bueno que me diste esta bendición. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene y quita? Entonces si cuestionamos, ¿por qué me lo quitaste? Si soy tan bueno, ¿por qué me lo quitaste? Y lo último que pasa por nuestra mente y nuestro corazón es adorar a Dios. Es lo último que pasa por nuestra mente. Y nos olvidamos de que todo lo que tú y yo tenemos es por Él y para Él. ¿Cómo ves? La manera en que adora Job a Dios nos lleva al primer versículo, donde vemos que era un hombre temeroso de Dios. Él sabía la clase de Dios. Él sabía, y fíjate qué tremendo es esto, él sabía que solamente con Dios le bastaba para todo lo demás. Ayer hablábamos de bástate con mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. La gracia que inunda a todo el mundo. Job sabía que solamente con el Señor era más que suficiente. El Señor podía llenarle sus 3,000 camellos, sus ovejas, sus bueyes, sus vacas, sus asnas, sus hijos. Simplemente con que el Señor estuviera con él era más que suficiente. Y yo me atrevo a decir, desgraciadamente, que la mayoría de los creyentes, de los cristianos, nunca hemos adorado a Dios como Job adoró en ese momento. Es difícil. Es difícil. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. Tremendo Job. Algo que tú y yo tenemos que aprender, ya que estamos por terminar,
es que así como venimos a este mundo, así nos vamos a ir. No vamos a llevar nada. Nada. Por muchos estudios que tengas, muchas posesiones, muchos terrenos, muchos títulos, trofeos, todo se va a quedar. No te vas a llevar nada. Cualquier cosa que poseas, oílo bien, cualquier cosa que tú tengas, sea poco, sea mucho, es porque el Señor te lo ha dado. Es que yo me jodo todos los días trabajando. Sí, ¿quién te dio ese trabajo? Sí, ¿y por qué estás en este momento de la vida así? ¿Quién te ha dejado vivir hasta este día? ¿Quién te da la bocanada diaria en la cual tú estás respirando en este momento? Todo es de Dios, por Él y para Él. Y Él puede quitártelo si así lo desea. Si Él te lo ha dado, Él puede quitártelo. Y como todo no lo ha dado Dios, Él no lo puede quitar en cualquier momento. En este primer capítulo podemos ver que Job es el héroe. ¿Quién no quisiera ser como Job? No rico, sino después de la tragedia, Podemos decir, es un héroe Job. Es un héroe porque no perdió su fe, no renegó de Dios, aceptó la voluntad de Dios. Y esto, déjame decirte, hermano, que tiene su mérito. Pero él no es el héroe. Él no es el héroe. Dios es el héroe, porque podemos ver su bendición, su provisión, su protección, su abundancia, su soberanía y su voluntad, que es perfecta. Él es el héroe. Él es quien se tiene que llevar el crédito de toda esta situación. En este primer asalto, en este primer round, sale el triunfador Job, derrotando al enemigo. ¿Cierto o no? Este primer capítulo nos deja una gran enseñanza y una aplicación a nuestras vidas, a la vida del creyente. Pero lo más valioso que podemos ver y aprender es conocer a nuestro Dios. La clase de Dios que tenemos tú y yo. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que no se le sale de control nada. Un Dios que sabe por lo que estás pasando. Un Dios que sabe la aflicción en la que estás viviendo, la necesidad que tú tienes. Y eso es digno de poner la confianza en ese Dios. Y darle toda la gloria y la honra al único Dios y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Le damos las gracias al Señor. Yo sé que la vida del creyente es azotada. La pastora Sucia al inicio decía un versículo. Dice, todas estas cosas les he dicho, el Señor está diciendo a sus discípulos. Dice, porque en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a padecer, en el mundo van a sufrir. En el mundo van a tener necesidad, van a tener escasez, va a haber problemas. Entonces, ¿qué chiste tiene ser cristiano? El gran chiste y la gran bendición es que el Señor está con nosotros en todo momento. Y el Señor termina diciendo, pero tranquilo, no se desesperen, no se agobien, no se desanimen, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos, tómate un tiempo con el Señor. Yo sé que muchas veces tratamos de buscar al Señor en situaciones diferentes. Tal vez queremos orarle a Dios, buscamos un tiempo y no lo obtenemos, dado a nuestra vida, nuestra rutina, nuestro trabajo. Pero si tú has venido hoy a la casa de Dios, tómate el tiempo de hablar con el Señor. Habla con el Señor y dile, Señor, tal vez no he sido como tu siervo Job. Tal vez no he sido un varón valiente, Señor. Tal vez no me he alejado del mal del todo, Señor. Tal vez sí he renegado, Señor, de ti. He cuestionado tu voluntad y tu autoridad, tu soberanía en mi vida, mi Dios. Perdóname, Padre. Perdóname porque soy débil, mi Dios. Si no fuera por ti, mi Dios, si no fuera porque tú me sigues sosteniendo con tu mano poderosa y el Espíritu Santo, Señor, vive en mí. No sé qué sería de mí, Señor. Ya me hubiera yo perdido, Señor. Perdóname, Señor.
por no creer en que tú tienes el control de todo, Señor. En aquellas ocasiones que me pasan cosas, Señor, que estoy en tristeza, que estoy en agonía, mi Dios, y he pensado que te has olvidado de mí, Señor, y puedo decir, Señor, ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué has quitado tu rostro delante de mí, mi Dios? ¿Por qué te has escondido, Padre? Perdóname, Señor. Sé que tu gracia es grande, tu amor, tu misericordia, Señor, tu favor para con nosotros es grande, Señor. Perdóname, mi Dios. Perdóname, Señor, porque ha venido la prueba, Señor, y me desespero, Señor. No encuentro la salida, mi Dios. Y quiero luchar con mis propias fuerzas, Señor, con mi humanidad, y resulto, Señor, que siempre soy vencido, mi Dios. Quiero aprender, Señor, a tomarme de tu mano, Señor, y salir victorioso de cualquier prueba, cualquier tentación, mi Dios. Ayúdame, mi Dios. Quiero tener mis cimientos en ti, mi Dios. Quiero pararme en esa roca, Padre Santo. Que tú seas mi cimiento, mi Dios. De ahora en adelante, mi Dios, te pido, Padre Santo, que mis ojos no vean, Señor, la adversidad, que mis ojos no vean, Señor, la aflicción, la necesidad, la escasez. Que de ahora en adelante mis ojos vean tu gloria, mi Dios. Que de ahora en adelante, Señor, pueda yo ver, Señor, tu poder, tu soberanía, Señor, tu cuidado, Padre Santo, para mí. Que aunque permita, Señor, que yo sea azotado, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para ello, mi Dios. Enséñame a glorificarte en medio de la prueba, Señor. Enséñame a que aunque yo, Señor, me esté quebrando de dolor, de tristeza, Señor, lo que salga de mi boca sea para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Tú eres Dios. Y yo te quiero honrar, te quiero seguir, no por lo que me das, sino simplemente porque tú eres Dios. Eres el creador de todo, Señor. Y para eso fui hecho yo, mi Dios, para rendirte alabanza, adoración, Dios. Señor, te pido, y me tomo el atrevimiento, Señor, de pedirte, Padre Santo, por mis hermanos, mi Dios. Yo sé, mi Dios, que hay necesidades, mi Dios, en esta iglesia, hay aflicción, hay escasez, Señor, no solamente en lo económico, Señor, sino también en lo espiritual. Los pongo en tus manos, mi Dios, y te pido, Señor, que tú seas con ellos. Que tu Espíritu Santo venga a cada uno de ellos, Señor, haciéndoles saber que tú estás como poderoso gigante, Señor, en sus vidas. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, venga y derrumbe todos estos altares que hemos hecho a nuestros ídolos, mi Dios. Y que tú ocupes el centro de nuestras vidas, mi Dios. Te pido por el trabajo de mis hermanos, mi Dios, que los bendigas. Te pido por las casas donde no hay trabajo, Señor. Te pido, Señor, que tú proveas, mi Dios, que tú abras esas puertas, mi Dios. Te pido por los hogares donde no hay salud, Señor, que en tu infinita bondad y misericordia, Señor, tú les sanes. Pero primeramente, Señor, una sanidad espiritual, mi Dios. Te pido, Padre Santo, como cada 8 días, que es la oración de esta casa de Betel, que donde quiera que tú nos envíes, donde quiera que nos encontremos, mi Dios, nos des la oportunidad de testificar que somos tus hijos, que pertenecemos a la familia de la fe. No por nuestras palabras, mi Dios, no por los versículos que nos sepamos, sino por toda nuestra manera de comportarnos, mi Dios. Que sea para glorificarte y para darte la honra y la gloria por siempre, Señor. Te pido, mi Dios, que así como nos has permitido llegar con bien a esta tu casa, así nos permitas, Señor, regresar a nuestros hogares. Que lo que hemos aprendido, Señor, no solamente caiga en nuestros corazones y lo guardemos bajo candado, no, mi Dios, que lo pongamos por obra y que podamos compartirlo, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con toda la gente de afuera, para que ellos conozcan nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor?